Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Ya casi el fin de un día, pero mañana sigue otro y tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos instruye a hacer en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿O somos así oidores olvidadizos que el siguiente día ya se nos olvida qué es lo que aprendimos? Y no hay otra manera de que nosotros podamos memorizar y recordar las cosas más que haciéndolas. Y cuando esas cosas se vuelven un hábito en tu vida, pues ya es ganancia para nosotros en nuestra madurez y en nuestro crecimiento como cristianos, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando acerca de la iglesia, hermano. Seguimos, todavía nos faltan unos 4 sermones más o menos, pero vamos desvelando, vamos revelando cosas que probablemente no teníamos bien entendidas. Y bueno, el tema de hoy se llama infiltrados. Y si me quieres acompañar, vamos a Mateo 13, versículos del 24 al 26. Y dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, dice, y dio fruto, apareció también ¿qué? La cizaña. Y bueno, es muy importante que entendamos bien en esta que ya es casi la conclusión, en el que nosotros hemos estado enfatizando sobre el plan de Dios y de la implementación de ese plan por medio de ministros del Evangelio, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ministros, ¿quiénes son los ministros del Evangelio? Nosotros, ¿verdad? Entonces puedes decirle a tu hermano que está ahí a tu lado: ¿cómo estás, ministro del Evangelio? Es decir, ministro del Evangelio no soy yo nada más, yo soy un ministro del Evangelio, sí, claro que sí. El líder de panderos, el líder de la iglesia infantil, de servicios, de teatro, de todos, son ministros del Evangelio, pero nosotros no nos quedamos atrás. Todos somos llamados a esa vocación porque somos cristianos y porque somos ciudadanos y porque somos reyes y porque somos sacerdotes que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos ministros todos del Evangelio, ¿sí? Y bueno, la obra de ejecución de ese grandioso plan obviamente es el Evangelio, como dijimos, ministros del Evangelio. ¿Y cuál es ese propósito del Evangelio si no es el reunir todas las cosas en Cristo? Que todas las cosas sean reconciliadas en Él y que el reino de Dios, o es decir, restaurar lo que Dios había deseado desde el principio, que es el Génesis nuevamente entre nosotros, ¿sí? ¿Y quién es el que promueve esa llegada del reino de los cielos si no es que somos nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, hemos estado, como les había dicho, desvelando poco a poco con lucecitas un poco más acerca de lo que es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cómo está constituida la iglesia, como si fuera de alguna manera una empresa con muchas especialidades, y que también estamos haciendo nuestro trabajo como iglesia y preguntarnos, a fin de cuentas, ¿la iglesia es imprescindible? O sea, la comunidad de cristianos es esencial tal que el mundo pueda decir sí, necesitamos la iglesia. Hermano, la iglesia es imprescindible, la iglesia es esencial cuando se organiza para cumplir el propósito grandioso que Dios le ha delegado.
cuando encarnamos el Evangelio en la vida cotidiana, que no solamente es cuando hablamos o cuando explícitamente estamos anunciando la doctrina de la salvación o dando el plan de salvación, sino encarnado en nuestra propia vida cotidiana, en todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Y bueno, como hemos dicho anteriormente, la pandemia reveló que la iglesia perdió influencia sobre el mundo, ¿no? Ya desde hace algún tiempo, y parece que a algunos realmente ni siquiera les afectó que la iglesia hubiera estado cerrada. Es más, algunos ya no quieren regresar a la iglesia, ¿no? Dijeron, aquí estoy más cómodo, sin reunirme, no tengo que hablar con nadie, no tengo que lidiar con nadie. Y bueno, ¿por qué? Porque la iglesia pierde su esencia a la que fue llamada, ¿verdad? El personal, el que cada uno toma su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo y hace la voluntad de Dios. Pierde la noción de la importancia, de la amplitud del campo misionero y de las especialidades que conforman esa organización para llenarlo todo, ¿verdad? Acuérdense que hablamos de especialidades, pero especialidades las conocemos solamente como las que están dentro de este lugar, que es maestros, profetas, pastores, apóstoles y evangelistas como un don, y olvidamos de que nosotros todos somos ministros del Evangelio, ¿verdad? Dile a tu hermano otra vez, tú eres ministro del Evangelio. Y bueno, la parábola de la cizaña nos va a servir como bosquejo de esta parte que ya es casi lo último que estamos hablando de la iglesia. Primero, ¿qué es el campo misionero? Porque la parábola habla de un campo, ¿no? ¿Qué fruto, hermano, resulta de la buena semilla que se ha sembrado? Y también debemos preguntarnos cómo podemos enfrentarnos al enemigo. Al menos 3 cosas en esta lección. ¿Qué es el campo misionero? ¿Qué fruto resulta de la buena semilla? ¿Y cómo podemos enfrentarnos al enemigo? Porque hay 3 cosas allí en esta parábola, ¿no? Lo primero, hermano, el campo. ¿Qué es el campo? Bueno, el campo es el mundo, hermano. Dice el versículo 36 y 37 de nuestro pasaje ahí en Mateo 13, dice, luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. O sea, no le entendieron. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. El campo, dice, es que el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Ese es el fruto de la buena semilla, somos nosotros, ¿sí? Y la cizaña, dice, son los hijos del maligno. ¿Ok? Bueno, si el campo, hermano, es el mundo, ¿a qué se refiere el Señor con el mundo? ¿De qué se trata? ¿No? Y esa es una pregunta de la cual a lo mejor nuestra mente nos da un resultado fácil y rápido. ¿Cuál es el mundo? Bueno, podría decirse que somos las personas, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos respondido todo el tiempo. Después de hace algunos décadas o siglos, ¿no? Nos hemos quedado cortos en el significado de lo que es el mundo. Se pierde una visión amplia y se limita solamente a lo que nosotros hacemos dentro de lo que llamamos iglesia, porque la parábola del trigo y de la cizaña nosotros la aplicamos normalmente a la iglesia, y que en la iglesia hay trigo y hay cizaña,
¿no? O sea, casi siempre lo interpretamos de esa manera, pero aquí el Señor está diciendo, ¿cuál es el campo? El mundo, hermano. Todo el mundo. Y bueno, tenemos que corregir esa mentalidad de seguir encerrados, limitados en cuatro paredes. Y bueno, este campo misionero, la obra del ministerio, lo reducimos a 5 vacantes dentro de la iglesia que nada más es, ¿no? Y podemos realmente identificar muchos ministerios de servicio y podemos decir, bueno, está el pastor de la iglesia juvenil, está el pastor de servicios, está el pastor de la iglesia infantil, está el pastor de la iglesia en general, están los directores de la oración, está el director de teatro, y entonces nosotros, de alguna manera, como pensamos, oye, es que pues yo no tengo aptitudes teatrales, entonces pues como que no sé, ¿no? De oración, pues no me levanto temprano, pastor, ¿cuántos tienen llamado de pastor? ¿No? Por ahí alguno dirá, pero yo, o sea, yo no encajo en eso, no estoy diciendo que yo, ¿verdad? Pero puedes estar tú pensando, yo no encajo en eso. Maestro, yo no encajo en esto. Mujer, yo no encajo en alabanza. Uy, ni canto, no toco ni la puerta bien, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces se ve como que la gente que está ministrando la iglesia, oh, bueno, son los hermanos, los iluminados, los grandes siervos del Señor, los ministros del Evangelio. Y qué suerte que ustedes tienen ese don que el Señor les dio, pero a mí no me ha dado ningún don. Y hay algunos que se sienten mal porque no sirven en el ministerio. Y digo, en el ministerio aquí adentro, porque recuerda, hermano, ministerio no se debe entender como el servicio que hacemos aquí adentro solamente, ¿verdad? La obra del ministerio es toda la iglesia hacia afuera, y unos tenemos funciones adentro para capacitar a los santos para la obra de ¿qué? De llenarlo todo, ¿verdad? ¿Qué es la obra del ministerio? Es llenarlo todo, con la semilla, hermano. Entonces, como no tenemos un ministerio aquí adentro, pensamos, pues entonces yo no sirvo. Y todavía hay algunos hermanos o líderes que dicen, el que no sirve, ¿qué dicen? No sirve. Qué horrible es eso, ¿no? Que le digan a los hermanos que no están con los niños, que no están en la alabanza, que no están en un liderazgo, en un servicio, que no sirven los hermanos. ¿O no se siente feo eso, que alguien te dijera, el que no sirve, no sirve? La cuestión es que tú y yo somos ministros del Evangelio. Nada más que hemos malentendido el ministerio. Hermano, el ministerio, como lo explicamos la semana pasada, incluye todo lo que existe en el mundo. Si la palabra de Dios dice que el campo es el mundo, entonces los que ministramos aquí adentro, ¿no? Que hacemos nuestra función, estamos haciendo algo por ustedes para que ustedes salgan ¿a dónde? Al mundo, en donde están, en donde trabajan, en donde se desenvuelven, ¿sí? Entonces ustedes son parte del ministerio. ¿Y el ministerio en dónde está? En el mundo. Ay, a ver cómo está eso, ¿no? ¿Cómo que el ministerio está en el mundo? Miren, cuando la palabra de Dios habla en los distintos versículos como mundo, esa palabra mundo se traduce de una palabra griega que es cosmos. ¿Cuántos han oído la palabra cosmos? ¿Y qué entienden por cosmos? Por el universo, ¿no? Sí. Obviamente, pues
esotéricos utilizan la palabra cosmos, ¿sí, no? Pero no, la palabra cosmos no se utilizó para eso de un inicio. Cosmos es absolutamente todo el universo. Entonces, cuando el Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? A todo el universo, hermano. Es decir, pensar que la sangre del Señor Jesucristo solamente redime mi alma, y es más, hasta piensan que solamente es el alma la que se redime, hermano. Entonces estamos siendo totalmente egoístas. Y cuando oímos al mundo, y todavía hay algunos otros que piensan que mundo se refiere a los escogidos, pues todavía está peor, hermano. El mundo es, Dios amó todo lo que Él había hecho desde el principio, porque cuando el Señor lo creó, de cada cosa dijo, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios hizo la tierra, y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios hizo la luz, vio Dios que era bueno. Cuando Dios hizo el mar y separó la tierra de las aguas, y vio Dios que era bueno. Y cuando hizo los animales del mar, de la tierra y de los que andan en los aires, vio Dios que era bueno. Y cuando hizo al hombre, dijo, y vio Dios que era en gran manera bueno, ¿sí? Pero hermano, Dios no va a desechar nada de lo que Dios hizo como bueno. De otra manera se estuviera contradiciendo. El pecado obviamente corrompió todo, primeramente a nosotros, y Dios sujetó en pecado a todo el universo. Entonces las cosas se acaban, las estrellas se apagan, los animales, la tierra infértil, problemas de salud, etcétera. Todas las cosas físicas, hermano, eran buenas en el principio, y Dios las quiere restaurar. Por eso cuando dice Dios amó tanto al mundo, ¿a qué se refiere? A todo. Entonces, ¿con qué trabajamos nosotros aquí adentro de la iglesia? La gran parte de nuestra labor como ministerio dentro de la iglesia es solamente espiritual. Y en algunas ocasiones atender necesidades materiales de alguien, de aquí adentro. Y en algunas ocasiones, cuando alguien busca un consejo, atender las necesidades emocionales de la persona. Pero aquí adentro, cuando Dios amó, ¿qué? Al mundo, hermano, a todo. Y si Dios ama al mundo, ¿qué debo hacer yo? Amar ¿a quién? No amar el mundo. No, amar el mundo no. Cuando hablamos de el mundo, estamos hablando del sistema de pensamiento corrupto y pervertido que está. No, estoy hablando de todo lo que Dios creó. Las personas, la tierra, la empresa, los animales, la cultura, la ciencia. Dios quiere restaurar absolutamente todo. El gobierno, ¿sí? ¿O no? Porque Dios amó al mundo. Y obviamente pues tenemos en nuestra mente concluida apresuradamente que el mundo solamente se refiere a mí, y yo soy salvo, y yo soy redimido, y yo soy justificado, y todo lo demás no le interesa a Dios, que lo demás pues va a ser desechado. Pero eso sería totalmente impreciso. Bueno, ciertamente las personas, o sea, nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de aplicar la fe, ¿verdad? De creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los animales no tienen esa facultad de decidir, ni la tierra, ni las estrellas, nada de eso, hermano. Pero, ¿por qué nosotros tenemos esa facultad y esa inteligencia? Porque a nosotros es a los que se nos encarga el reino de los cielos, hermano, ¿verdad?
No solamente es ser salvos, sino encargarnos de todas aquellas cosas que Dios quiere redimir, ¿verdad? Entonces, miren, Mateo 6:10 habla de este deseo del Señor y del deseo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón siempre que estamos orando. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado, que tu reino, ¿qué? Venga, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Así como existe un gobierno perfecto en el cielo, también que en la tierra. Así como en el cielo todos los ángeles cantan de una manera excelente, así quiere que nosotros cantemos de manera excelente. Así como en las cuestiones morales en el cielo todo es bueno, moralmente bueno, inocente, así Dios quiere que aquí en la tierra ese reino se manifieste por medio de ¿quién? De la iglesia, de nosotros, hermano. No es, ya soy salvo, ok, vamos a esperar a que el Señor venga. No, venga a tu reino, hágase su voluntad, porque por eso murió el Señor Jesucristo. Si tú crees que el Señor Jesucristo murió solamente para salvarte a ti, estás muy corto de visión y eres muy egoísta. Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, repito. Obviamente en todo eso estoy yo, estás tú. Allí estamos y el Señor, claro, por supuesto, nos conoce por nombre, conoce perfectamente nuestros pensamientos, nos conoce individualmente, pero lo que Dios quiere es que todo el mundo regrese a Él, ¿verdad? Mira lo que dice Mateo 28. Bueno, es que ahí hay varios, en Mateo 28, Marcos 16, Juan 21, Lucas 24, Hechos 1:8. Repito, Mateo 28, Marcos 16, Juan 21, Lucas 24. Eso lo leen en su casita. Hechos 1:8. Lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es el campo misionero. Por ejemplo, Mateo dice que Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones, hermano. En todas las naciones. Entonces, la autoridad del Señor, como lo vimos, no solamente la tiene en el cielo, sino en la tierra, en todo el mundo, por eso lo dice así, ¿no? Marcos les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿verdad? El énfasis es: vayan por todo el ¿qué? El mundo. Lucas 24 y Hechos 1 dice que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, siendo testigos, comenzando por Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿no? Algunos se quieren ir no sé, a Marruecos, ¿no? Y ya evangelizan en Marruecos y regresan acá y su mamá nunca le predican de la palabra, ¿no? Todos emocionados porque andan reevangelizando a la Alemania y aquí, ¿no? El vecino ni le hablas siquiera, no le diriges ni la palabra, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios quería? ¿Salvarte a ti? Sí, porque tú eres parte del mundo, pero no eres la única persona. Dios amó tanto ¿a qué? Al mundo.
¿verdad? Entonces la voluntad de Dios no era solamente de que recibieras a Cristo y que te esperes para ir al cielo, sino para que en la tierra tú manifiestes la presencia de Dios a través de tus acciones. Eso es lo que hace el reino de los cielos aquí. Es decir, tu salvación te permitió estar cerca de Dios, ¿sí? Porque el propósito de la salvación no es nada más que seas salvo de esto, seas salvo de aquello, no. ¿Por qué tienes que ser salvo de aquello? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Qué es lo que Dios quería? Que tú estuvieras delante de su presencia. Ese es el propósito de la salvación, y que estando delante de la presencia de Dios, tú lleves esa presencia de Dios a todo el mundo. Ese es el mensaje de las buenas noticias del reino de los cielos. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino predicando una y otra vez. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Pero bueno, hermano, la cosa es que necesitamos ser bendición para los demás. Es eso. Obediencia, fe, bendición para nosotros y bendición para todas las familias de la tierra. Para bendecir a todas las naciones del mundo. Y no solamente las personas serán bendecidas, sino también la creación. Porque de alguna manera los cristianos debemos administrar mejor los recursos. Y los cristianos deben ser los mejores ejemplos de administración económica que existe. Porque Dios quería restaurar eso también. Pero como nosotros no entregamos esas áreas de nuestra vida al Señor, pensamos, pues es que eso es otra cosa, eso es secular. No, hermano, Dios quería redimir que el cosmos, todo. Un día el Señor nos va a transformar en un cuerpo glorioso y no vamos a tener enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? El Señor quería redimir nuestro cuerpo también, no solamente nuestro espíritu. Y aún así la palabra del Señor dice que nosotros en esta tierra podemos demostrar que Dios puede hacer tal cosa como orando y sanando a los enfermos con las oraciones. Entonces Dios tiene que manifestarse de una u otra manera, su reino tiene que manifestarse de una o de otra manera, en una manera integral, no solamente hablarle a la gente y ya, y no hacer absolutamente nada. Entonces el cosmos, hermano, es absolutamente todo. Vino a restaurar la familia, vino a restaurar la manera en la que se lleva la empresa, el negocio. Vino a restaurar la manera en la que se lleva, ¿qué más, hermano? Nuestra alimentación también, ¿verdad? Pero bueno, la parábola dice que el enemigo vino y ¿qué? ¿Qué hizo el enemigo en la parábola? ¿Cuándo sembró cizaña? ¿A qué hora sembró la cizaña el enemigo? ¿Cómo? A ver, por ahí el que leyó el pasaje, ¿a qué hora? ¿Cómo? A ver, ahí ya cuando se dieron cuenta de que había trigo y cizaña, fue ya cuando creció. Pero ¿a qué hora? A ver, ¿a qué hora se sembró? A ver, búsquele, hermano, búsquele. Por la noche, cuando todos estaban dormidos, hermano. El mundo es nuestro campo misionero. ¿Y cuándo vino el enemigo? De noche, ¿cuando quién?
¿Y no nos come el mandado el diablo? En el mundo, ¿cómo siembra cizaña el diablo? Pues tomando, invadiendo las cosas que no le pertenecen al diablo de una manera sutil. ¿Cuándo? Cuando todos están dormidos. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros, hermano? Nadie dice nada más que la hermana Amalia, ella es más sincera, ¿verdad? Vino y ¿cómo está entonces la cosa aquí? ¿En dónde están los cristianos? En el mundo, a ver, ¿qué es lo que más se ve? ¿El trigo o la cizaña? Por la cizaña. Imagínate un campo de cizaña y unos triguitos allí. Eso está feo, hermano. Por eso debemos quitarnos la mentalidad de que todo está aquí adentro. Pues cuando pensamos, o sea, el diablo nos tiene bien engañados. El ministerio está aquí adentro. Ándale, pues duérmete. ¿Sí? Y en la noche, sigilosamente, con astucia, sembrando cizaña en el mundo. Y nosotros dormidos. ¿Cómo deberíamos responder nosotros, hermano? O sea, primera, deberíamos estar enojados por eso. A ver, ¿dónde están los cristianos en el YouTube? ¿Dónde están los cristianos en la música? No, todo es para aquí adentro. Todo es para aquí adentro. ¿Dónde están los políticos cristianos? ¿Hay políticos cristianos? No. Entonces, sí que nos pongan una agenda su agenda ideológica. Y pues sí, votamos por una persona porque, bueno, está quitando los corruptos, pero nos están metiendo otras cosas, hermano. Y a mí sí me cae bien el presidente, pero no me cae bien todo lo que traen detrás. Y las cosas que están legalizando. ¿Y dónde están los cristianos? Y el diablo ahí, sutilmente, con la gente, sin que nosotros hagamos absolutamente nada. ¿Cómo deberíamos responder? Igual, con astucia, con sagacidad. Si él vino de infiltrado al campo, pues nosotros hay que hacer lo mismo. Dice Colosenses 1:5, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado, ¿qué? Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. ¿Qué? Tronos, ¿ves? Poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él, hermano. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué cosas? Mi espíritu. ¿No? Ok, el Señor ya me salvó. Ah, sí, esperamos, Señor, que vengas. Ven pronto, Señor. Ay, sí, y lo vemos todo así como que, y no hacemos nada. O sea, sí me salvó. Sí, claro que sí. Pero ¿qué es lo que está diciendo con Él reconciliar consigo? ¿Qué? Todas las cosas, tanto las que están en la tierra, o sea, no solamente yo, ¿cuántas cosas están en la tierra? Todas las cosas, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Su sangre no solamente redimió mi alma, sino, ¿qué? Todas las cosas. Y necesitamos tomar todas esas áreas en las que estamos abandonando y que el diablo está comiendo el mandado. Versículo 23, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, ¿sí? Del cual yo, Pablo, he llegado a ser, ¿qué? Ministro. Vuélvele a decir a tu hermano, tú eres ministro del evangelio. En otra carta Pablo lo cuenta así en Romanos 8:19, porque la creación, ¿qué? ¿Nosotros nada más? No, la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. No está hablando solamente de nosotros, sino de toda la creación. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ok, hermanos, nosotros vamos a encontrar o vamos a vernos en la perfección cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿verdad? Pero antes de eso, nosotros ya vivimos espiritualmente y realmente la gente puede ver una realidad en el futuro en nosotros mismos, en las condiciones de nuestra alma y de nuestro espíritu que ha sido transformado ya, y el cual nosotros tenemos que seguir desarrollando y seguir mostrando la luz, porque la palabra del Señor dice que seamos luz. ¿Cuándo? En la eternidad. ¿Cuándo? Aquí. Que somos la sal del cielo. ¿Dice? No, que somos la sal de ¿dónde? De la tierra, hermano. Nosotros manifestamos el reino de Dios aquí, ¿verdad? Entonces nos quedamos cortos en entender qué es lo que es el campo. El campo no es la iglesia dentro de estas cuatro paredes. El campo es el mundo. Muy bien. Ahora vamos con lo siguiente. Con la siembra. ¿Sí? Los frutos de la siembra. ¿Qué fruto resulta de la buena semilla? La siembra, hermano. A ver, permítame un segundito. Bueno, vamos a ver la cuestión del enemigo que aprovecha la noche. ¿Cuál ha sido nuestro contraataque al sembrar semillas de una manera sagaz en contra de la obra fructífera del diablo en el mundo? Porque ha sido fructífera. ¿Cómo hacemos, hermano? ¿Cómo contraatacamos? Es un desafío que tenemos hoy en el siglo XXI, ¿verdad? La cuestión es de que la palabra de Dios dice que la semilla del reino es semejante ¿a qué? A un grano de mostaza. Es decir, también eso habla de una cosa que es sigilosa y estratégica. El grano de mostaza apenas se ve. Y llevamos ese grano de mostaza, el mensaje del reino del cielo, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que cuando se siembra un granito de mostaza, que este se vuelve en un árbol grande, hermano. Que no te puedes imaginar que una semillita de este tamaño pueda dar un arbusto tan grande como ese. La cuestión es, ¿y dónde está la semillita? Entonces, la semilla así de pequeña que no se ve, hermano, también es una estrategia
para contraataque del diablo. Entonces nuestro desafío, hermanos, debemos hacer las cosas, debemos encargarnos, debemos ver el campo y en dónde vamos a ir a infiltrarnos para sembrar esa semilla. Antes, hermano, es decir, ahora ya no es la época en la que tú vas con una persona y dices, Dios te bendiga, te dejo esto y ya me voy, ¿no? Y le das un folleto del evangelio y piensas que con eso la gente se va a convertir, ¿no? Ya no es ese tiempo. Ahorita ya no es el tiempo de que llegas, le compartas a una persona 15 minutos el plan de salvación o 30 minutos el plan de salvación y ya me voy. En los 80s, en los 90s todavía eso funcionó para muchas iglesias. Pero las cosas, la sociedad es muy distinta hoy. Es muy diferente hoy. Probablemente pudiera funcionar en alguna persona, en 2 personas, pero ya no es igual, hermano. Antes todavía había más facilidades del gobierno para la comodidad de la iglesia, pero eso se está acabando, hermano. Pero la cuestión es de que en vez de ser un problema, es una oportunidad para recuperar nuestra esencia misionera. Debemos ser infiltrados en el campo. ¿Cuántos saben lo que es un infiltrado? El que se mete. Que pasa desapercibido. ¿Cómo? Meterte de incógnito, sí, pero ¿se han oído de los agentes especiales encubiertos? De esa manera. Así como agentes especiales, por eso el tema se llama infiltrados, ¿verdad? Miren, ¿en dónde es en donde siembra el enemigo la cizaña? En todo, ¿sí? ¿En qué áreas del mundo, del cosmos? ¿En dónde está metido el diablo? ¿En el gobierno? De una manera impresionante. ¿En la familia? ¿En las artes? ¿En la educación? Ya 2024 va a ser una bomba para todos los que quieran llevar a sus hijos a la escuela y que no quieren que les enseñen todas las cosas que están pretendiendo enseñarles. Ya está escrito, ya está firmado. ¿En dónde está metido el diablo? En la ciencia, en la comunicación, ¿en dónde? En las redes sociales, en la economía, en la empresa y a veces hasta en la misma iglesia. Con sus filosofías extrañas y enseñanzas de hombres. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Igual, vas con tu semillita, disimuladamente, en un grupo de avanzada que hace todo lo contrario, sembrando la buena semilla, con un fin, con un propósito determinado, pero con voluntad, con deseos, con fuego. Mira, hermanos, hubo un misionero llamado William Carey, y este misionero fue llamado el padre de las misiones modernas. Él nace en 1761 en la Gran Bretaña. Y bueno, él, hermano, fue testigo de un avivamiento que se dio en Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda. De joven fue maestro de una escuela que fue sostenida por filántropos, con gente que pues daba dinero, pero su oficio por un tiempo y por mucho tiempo fue el de ser zapatero.
Luego fue ordenado pastor de algunas iglesias, pero pues tenía que dedicarse a ser zapatero para sostenerse. Entonces, él abre varias congregaciones ahí en aldeas cercanas a las que iba a predicar frecuentemente, y luego se le da la oportunidad de emigrar a una misión en India. Y ese viaje para llegar allí dura 5 meses en barco en esos tiempos, 5 meses para viajar hasta la India. Y bueno, él la pasó difícil, muy difícil económicamente hablando allí, en salud, porque es muy distinto. La familia, o sea, la salud de su esposa, de sus hijos, mermó y todos murieron muy prematuramente. Pero entonces Kerry, sin familia, sin nada, vio la India como su hogar, y ahí comienza, hermano, enfocado en llevar el evangelio, no solamente de manera de hablar o de evangelizar, sino de influir sobre todas las esferas del país. Y escribe Bob Moffitt en uno de sus libros que él fue un misionero botánico, médico humanitario, pionero de la imprenta y el periodismo allí en la India, agricultor, o sea que implementó nuevas maneras para sembrar ahí en medio de la gente. Fue traductor y editor de la Biblia en 40 lenguajes de la India. Fue educador, fue pionero de abrir bibliotecas en la India, fue conservacionista de bosques, defensor de los derechos de la mujer, fue servidor público, fue reformador moral y transformador cultural. Todo eso, hermanos, si tú ves ahora la India, digo, no están tan bien, pero estuvieran peor si no hubiera hecho este hombre una cosa allí. De hecho, en la India fundó la primera universidad de todo Asia. Y las cuestiones de los avances de la medicina por él es lo que tiene a la India ahorita como uno de los productores de medicamentos e innovacionistas en medicamentos de todo el mundo hoy. Entonces, hermano, Carey, dice Moffitt, fue un evangelista que utilizó cada medio disponible para iluminar con la luz de la verdad cada faceta entenebrecida de la vida en la India, hermano. Y bueno, podemos decir, ay, pues yo no voy a hacer eso, yo no tengo todas esas cualidades que él hizo, ¿no? Pero la cuestión es que él hizo algo aparte de lo que nosotros podríamos llamar como ministerio, que es solamente dentro de la iglesia. Y hay pocos ministros que hacen de todo. Hay pocos, hermano. La gran mayoría tenemos 1 o 2 talentos o dones y párale. Y nosotros a veces pensamos en la iglesia como que pues todos tienen que servir en la iglesia, cuando realmente a lo mejor el Señor no les ha dado un don aquí para el ministerio aquí, pero sí todos y cada uno de nosotros tenemos un don o un talento para allá afuera, ¿verdad? Y a veces cerramos queriendo, o los hermanos de la iglesia esperando que el pastor haga todo, cuando el Señor me dio 2 talentos y todos los demás talentos que ustedes tienen están en reposo, ¿no? La cosa, hermano, es de que el problema y el error que se comete en la iglesia es de que sacralizan demasiado los ministerios que están dentro de la iglesia, y piensas que lo que tú puedes hacer en el mundo es menos importante, cuando no es así. Lo que tú haces, hermano, en tu empresa, lo que tú haces en tu trabajo como arquitecto, como albañil, como técnico, todo eso, hermano, ayuda
a ser luz para el reino. Si tú tienes algo que Dios te dio de nacimiento, simplemente a lo mejor eres un pintor. Y pues, ¿qué puedo servir a la iglesia con ser pintor? Pues haz pintura. Muestra la gloria de Dios en el talento que Él te dio y enséñale al mundo que los cristianos sí pueden hacer pintura. ¿Y el fútbol qué? Algunos dicen, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo voy a servir fútbol dentro de la iglesia? No, pues aquí no tenemos porterías, ¿verdad? Pero sí puede ser el mejor futbolista. Y sí puede ser luz dentro de la gente. A lo mejor la gente dice, ¿y fútbol qué? Hermano, esa es la semillita que no se ve. Esa es la manera sagaz e inteligente de llevar el evangelio, en donde no se ve, infiltrado allá, en donde la gente necesita. Aquí todos estamos llenos, te lo aseguro. Entonces, todos tenemos una semilla en cualquier cosa que Dios nos haya dado, en cualquier talento. Hermano, los talentos también son espirituales, no son de nosotros mismos. El que piense que haya nacido con un talento que, yo creé el talento. No, hermano, ni siquiera tú te creaste a ti mismo. Dios te creó a ti. Lo que tú sabes hacer, a lo mejor eres un buen administrador, un buen economista. ¿Y eso qué? Pues enséñale al mundo qué tan buen economista puede ser y cómo se maneja un economista cristiano. Y la gente puede creer por eso. Tan sencillo como eso, tan inteligente como eso. Pero como creemos que el trabajo, las cosas son seculares, pues no les damos importancia. Lo que es importante es dentro de la iglesia, y a veces esas cosas y esas áreas no las entregamos delante del Señor y pecamos con nuestros oficios. ¿Cómo va a ser manifestada la gloria y el evangelio del Señor si uno como carpintero le pide el anticipo y lo jinetea? Se lo gasta y luego, ya que otro le paga, ya le comienza a hacer el mueble a la otra persona que le pidió. Pues qué testimonio, ¿no?, de una mala administración. El Señor vino a traer orden a nuestra vida, y ese orden es el que se manifiesta. Esa es la semilla que la gente puede ver. Tan fácil como eso, hermano. Y sagaz. Repito, no todos podemos ser como William Carey, que tenía tantas cosas que podía hacer. Y cosas que no solamente eran dentro de la iglesia, pero tenemos una o dos cosas que pueden ser poderosas en el mundo. ¿Cuántos trabajan, hermano? Levante su mano. Ahí tienes un arma poderosa. A lo mejor tu trabajo es tu ministerio, ¿sí? La operación que Dios te dio, el talento, debe ser utilizado para decirle al mundo que aquí está el reino de los cielos. Cada acción, hermano, tuya en lo que haces es un elemento fuerte para enseñarle al mundo la luz. En vez de seguir estando diciendo a la gente, ve a la iglesia, llevemos la iglesia a la gente. ¿O no? Entonces, cuando tú estés delante de la presencia del Señor, dice la palabra que Él va a pedir cuentas de todo lo que puse en nuestra mano. Y tú podrías llegarle a decir, no, pero pues yo no tenía ningún ministerio en la iglesia. A mí no me diste el don de la alabanza, no me diste el don del pastor, no me diste el don del profeta, no me diste esto, pero el Señor te va a decir, yo te hice ministro del evangelio.
Yo te di una habilidad para hacer muebles. Yo te di una habilidad para hacer casas. Yo te di una habilidad para administrar. Yo te di una habilidad para capturar datos. Todas esas áreas, hermano, todas esas áreas son evangelismo. Ahora no estamos diciendo que lleguemos como Constantino y le quitemos a todo el mundo y que impongamos el cristianismo en la nación mexicana. No, hermano, eso fue un error muy grande el que hizo él. Pero sí podemos ir así infiltrados. Allá en tu área. En una ocasión un joven me preguntaba: hermano, es que yo no sé en qué puedo servir. Y él se sentía así como que él tenía el deseo que yo le dijera que pues vente a servir aquí a los maestros, no sé, a la alabanza, no sé qué es lo que él quería. Yo lo que le dije: hermano, pues ora al Señor que Él te diga en dónde. Pero una cosa sí te digo, que tú tienes que servir en el lugar en el que tú estás. Y me lo tomó a mal. ¿Por qué? Porque él pensaba que a fuerzas tenía que ser aquí adentro. Él realmente podía hacer cambios muy sustanciales y significativos en su área en donde él estaba trabajando una pieza fundamental del evangelio en ese lugar. Con lo que él hace, con el simple ejemplo de hacer las cosas bien. Entonces nosotros no podemos decir ni llegar a decirle al Señor un día: pues es que tú no me diste ningún don. Sí, el Señor te dio un talento, te dio un don, te dio una habilidad, te dio muchas cosas. Sé luz y sé sal. Sé ministro del evangelio. Hemos fallado en las esferas del campo en donde el diablo ha aprovechado, y nosotros hemos abandonado las artes, el gobierno, la empresa, la economía, para abarrotarnos dentro de 4 paredes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, las siguientes enseñanzas van a tratar de qué es lo que vamos a hacer. ¿Está bien, hermano? Vamos a ponernos de pie entonces y orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es grande, porque tu paciencia, Señor, es grande también, y porque tu luz, Señor, siempre llega a nosotros. En el momento preciso, ni en el momento perfecto, Padre, permítenos entender, asimilar y obrar, Señor, no solamente escuchar, ser oidor olvidadizo, Señor, sino que pongas en nuestro corazón fuego y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos esté recordando las palabras que tú nos has enseñado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la luz. Gracias también, Señor, porque podemos sentir un alivio sabiendo, Señor, que tengo parte en tu ministerio, Señor. Aunque no sea un ministerio aquí adentro, Señor, gracias por considerarme y por hacerme miembro de tu cuerpo, Señor, útil. Gracias, Padre. Sea 1 o 2 los que yo tenga, Señor, los dispongo delante de ti, Padre, para que tú los uses como tú quieras. Los dispongo, Señor, también para usarlos de manera que te honre, Señor, y que esa honra sea luz para el mundo. Aquí estamos, Señor, un puñado de hijos tuyos que escuchan tu palabra, que atienden a tu mensaje, Señor. Bendícelos.
en lo que ellos obedecen y tienen fe, Señor, en tus palabras, para que ellos puedan bendecir al mundo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús.